tenía tres sus sueños: ser sacerdote, médico y soldado. Sí, era tartamudo. Y era tartamudo por 25 años. Y la gente así se reía, me ponían apodos, me ponían a un lado, y al final y al cabo te acostumbras a vivir así, puesto a un lado, sintiéndote siempre el patito feo, sabiendo realmente de por qué Dios a veces te ha traído a este mundo a vivir de esa manera. Era solo huesos, tartamudo, mis manos estaban llenas de verruga, de michas, y tal vez cuando en algún momento quería dar la mano a alguien, automáticamente me rechazaba porque creían que era pasoso. Vean, la mayoría de ustedes son normales, pero no viven como normales. Otros como yo, no hemos sido normales. Hemos tenido muchas deficiencias. Pero ¿saben qué? Esas deficiencias de una u otra manera nos han hecho confiar más en alguien superior. Pero ¿cómo la vida me llevó a eso? ¿Qué es lo que hizo que mi vida sea así? Comenzó desde el nacimiento, desde tal vez antes de venir a este mundo, cuando de repente el amor le cruzó a mi madre, pero un amor que no tenía que enamorarse, con una persona que no tenía que estar. ¿Por qué? Porque ella era casado. Pero el amor a veces sigue, y de esa relación nació un niño. Y mis abuelitos le adoptaron, porque recuerden que hace más de 50 años ser madre soltera no era normal, o si era normal. No era normal, no, era lo peor que uno podía hacer. Y por eso mis abuelitos le adoptaron, pero dijeron que no siga con esa relación, que no le iba a nada. Pero ¿qué pasó? Siguió frecuentando. Y al final, ¿qué pasó? Quedó embarazada por segunda vez. No. Y tenía dos opciones: abortar, quedarse en la casa, o tener el hijo e irse de la casa. ¿Y qué opción cree que hizo ella? ¿Abortar? ¿Qué hubiera pasado si hubiera abortado? Eso no estuviera yo aquí. Y tomó la decisión más difícil: tener al hijo, pero irse de la casa. Yo soy ecuatoriano, soy de Quito, mi padre era de Ibarra, a 3 horas de la ciudad, y sí, le llevó, él tenía su casa, su hogar, sus 4 hijos, y nos rentó un cuartito para mi mamá y para mí. Y cuando yo nací, me venía a visitar. ¿Sabe cuándo nos visitaba? Cuando estaba borracho. Solo ahí se acordaba de nosotros. Solo cuando estaba borracho. ¿Y sabe, nos daba cariño? Claro que nos daba cariño. ¿Sabe qué cariño nos daba? Golpes, y golpes, y golpes, y golpes, y golpes. Yo no sé qué le hice, pero me golpeaba, me golpeaba, me golpeaba. Por eso yo tengo el pecho de plancha. No soy una persona normal. No le daba dinero a mi mamá para alimentarnos. Tenía su hogar y eso hacía que no tenga más dinero. Y mi mamá vivió así 2 años. Y uno dice, ¿cómo alguien puede vivir así 2 años? ¿Por qué? ¿Por qué alguien puede vivir así esperando de un hombre casado? ¿Por qué? ¿Por qué? No, promesas. ¿Y cuáles son las promesas que hace usualmente una persona casada? Eso, voy a dejar a mi esposa. ¿Pero por qué no le dejo?
Eso por los hijos. Pero deja que crezcan los hijos y vas a ver. Ni siquiera me acuesto con ella, ni le toco siquiera, ni le veo siquiera, porque tú eres la única, ¿o no? Bueno, en Ecuador había eso, ¿no? Yo sé que aquí no hay eso, ni en México tampoco, ni en Central, pero en Ecuador sí había eso. Sí había eso. Personas que decían eso y que mi mamá de una u otra manera quería que yo le conozca a él. Aunque sea lo peor, tal vez con una esperanza de que algún día cambie, de que algún día sea mejor y que los hijos crezcan y podamos formar ese hogar, ese sueño. Pero al final nunca se hizo posible. A los 2 años, cuando ya estaba para morir y mi papá no dio dinero a mi mamá, ella se escapó de él, ¿sí? Se escapó, se fue hacia Quito, donde vivía mi abuelita, le pidió perdón, mi abuelita me cogió en los brazos, le ofreció a Dios mi vida y luego me quedé con ella. Mi mamá se vino acá a los Estados Unidos para mantenernos a nosotros y a veces criticamos tanto. ¿Cómo alguien puede dejar a sus hijos? Miren, si mi mamá no se hubiera sacrificado haciendo eso, no hubiéramos tenido una esperanza de algo mejor. Tal vez no hubiéramos tenido una ropa americana para vestirnos, ni tampoco para estudiar. A veces somos buenos para criticar, para decir, pero no te das cuenta del sacrificio que alguien puede hacer al dar ese paso. Lo bueno es que me dejó en buenas manos. A veces uno queda en manos equivocadas, pero gracias a Dios me quedaron en mejores manos, con mi abuelita y mis 2 tías. Y cuando los doctores me llevaron enseguida, me dijeron que por no haber tenido, era solo huesos, como le decía, mi pecho de plancha, no hablaba, no lloraba, no caminaba. Me decían que tal vez era un milagro que pueda caminar, que pueda crecer, que pueda ser una persona normal. Porque por tener mi pecho de plancha hundido, en cualquier momento puedo tener una enfermedad y morir. Mamita, mi abuelita, que siempre desde que tuve uso de razón le llamé mamita, me dijo, mi hijo, cree en Dios y Dios te va a dar todo. Y me acuerdo que yo le decía, mamita, quiero ser normal. Y mamita decía, vas a ser normal. No cuando tú quieras, es cuando Dios quiera. Dice, ¿cuándo? Y me decía, ten paciencia. Tal vez cuando uno nace con deficiencias biológicas, tal vez te hace acercarte más a Dios, creer en Dios. Me decía, pida lo que tú quieras. Y miren, yo siendo pequeño, ya un poco al caminar todo, tu mamita le gustaba siempre sentarse al final, nunca le gustaba sentarse adelante. No sé por qué. Y por sentarse al último, yo me paraba en los reclinatorios, no hagan eso por si acaso, y yo le decía, Dios, hazme el más alto de todos para que desde la parte de atrás te pueda ver. Miren, nosotros como ecuatorianos somos raza pequeña, 1,65, 1,70 como máximo. ¿Saben cuánto mido yo? 1,82, 6 pies. Cuando los doctores te dicen que no vas a crecer, no vas a ser normal, Dios lo que puede hacer. Dios lo que puede hacer. Mire, si Messi le llevaron a España a los 12, 13 años, ¿para qué? Para darle hormonas y que crezcan, ¿o no? ¿Y cuánto creció la pulga? No, sí creció. Creció de 10 a 15 centímetros, porque miren, si Messi no le hubieran dado todo lo que dieron y tanto dinero, no hubiera crecido, él iba a ser todavía más, porque por eso le llamaban pulga. Y gastaron millones para que crezca de 12 a 15 centímetros, imagínense. ¿Yo cuánto dinero gastó Dios en mí?
Millones. ¿Cómo que no? Claro, por supuesto, ¿o no? Claro. Sí, él invirtió todo. Él invirtió. Porque el Señor nos da, pero no nos da el efectivo que tú quisieras. Nos da de otra manera, pero nos da. Imagínense, para que yo crezca 1,82, ¿cuánto dinero hubiéramos gastado aquí? Y así no hubiera llegado a esta estatura, ¿o no? Si se da cuenta que para Dios nada es imposible. El amor a Dios. Pero recuerden que nosotros somos cuerpo y espíritu, alma. Como alma estaba bien, amaba a Dios. Pero como cuerpo, no, necesitaba algo. Necesitaba enamorarnos de algo para que pueda sobrevivir en la vida y nunca entendí. ¿Y saben de qué me enamoré? De la número 5. Bueno, esta no es la 5, es la 3. Pero bueno, me enamoré del balón. De esto me enamoré. De la pelota. ¿Y saben qué es lo que hizo esta pelota en mi vida? Me hizo soñar todos los días y tener una esperanza. ¿Saben por qué? Porque desde que tengo uso de la razón y tal vez por mis deficiencias que tal vez decía que no podía correr, fui portero. Desde que me acuerdo, desde que tengo uso de razón. Y donde había alguien que pateaba una pelota, una piedra, me ponía yo ahí en el arco para volar. Y me decían, oye, pero es amistoso, tranquilo, ¿por qué te lanzas? Tal vez yo no entendía, hoy entiendo. Porque para mí era tan importante jugar, porque después que se acababa el partido, me decían, Luis, arquerazo, quédate para el otro partido. Te esperamos el próximo sábado. Vente a jugar conmigo. ¿Saben qué? El fútbol me hacía ser alguien que sirva, alguien que valga. Aunque mamita me decía que era guapo, era bello, yo seguía siendo el patito feo, por mis michas, por mis huesos, por mi tartamudez, porque no tenía amigos. Y el único lugar donde me sentía bien era en la cancha, porque ahí era alguien en mi vida. Y si hubiera sido por mí, me hubiera quedado 24 horas jugando ahí, porque no quería salir de esa cancha. Porque cuando yo salía de esa cancha volvía a ser el patito feo, volvía a ser ese que no sirve. A veces no nos damos cuenta por qué uno puede hacer algo o amar algo hasta las patas, como le amaba a Dios. Pero también el fútbol necesitaba. ¿Saben por qué yo me levantaba todas las mañanas con ilusión para ir a la escuela? No porque me gustaban las clases, eso no me gustaba. ¿Sabe por qué? Porque había el recreo. ¿Y sabe lo que hacíamos en el recreo? Jugar pelota. Y entrábamos ahí, todos ellos, iba al arco y les tapaba toditos. Sí, a veces por eso fui el mejor arquero, por supuesto que sí. No había escuelas como hay ahora, pero ahí en la calle con mis amigos. Pero mamita también me enseñó a amar a Dios de diferente manera. Me decía, primero, el rosario. 5:30 rezábamos el rosario y a las 6 podíamos encender la televisión. En Ecuador me gustaba mucho el Chavo del 8 que daban a las 6 de la tarde. Y disfrutaba yo. Y los domingos le decía a mamita a las 3:30, recemos el rosario, mamita. Me decía, qué bueno que te gusta, mijo. Pero después de eso me decía, fútbol a ver. Digo, sí, juega mi equipo, el Nacional de Ecuador. No importa, enciende la televisión. Tal vez me enseñó a entender que podía yo llevar los dos amores juntos en mi vida. El fútbol, junto con Dios. El primero que vaya a misa, que rece, que limpie la casa, que arregle las cosas y después podía ir a jugar. Uno puede hacer todo cuando tú le enseñas y cuando tú entiendes. Y yo como sabía que tenía que hacer eso, yo me levantaba muy temprano porque usualmente a las 7, 8 ya íbamos a jugar, ya estaban en la cancha los sábados.
Y yo ya arreglaba todo en la casa, todo lo que tenía que arreglar, rezaba, a las 7 iba a misa, el sábado 7:30 venía y decía, mamita, ya acabé todo, váyase a jugar, lo que a usted le encanta. Por supuesto, cuando tú entiendes eso, tu vida puede cambiar, tu vida puede ser diferente. Pero ¿saben qué? Al mismo tiempo no todo es color de rosa. Porque cuando te rompen el corazón, la vida se acaba. ¿O no? Cuando encuentras una verdad, el mundo no tiene sentido. Y dentro de mi vida hubo varios momentos en diferentes edades. Pero la primera, la que más me costó, fue a los 14 años, cuando llamaron al representante en el colegio y mamita fue de representante. Y mis amigos me decían, oye, ¿y por qué vino tu abuela? Y yo decía, no es mi abuela, es mi mamá. Me decía, pero mira las canas, mira las arrugas, no es tu mamá, es tu abuela, métete en tu cabeza. ¿Y saben qué? Ese día me di cuenta que sí era mi abuelita, no era mi mamá. Yo lo único que quería era que sea mi mamá, nada más, pero no lo era. ¿Para qué seguir viviendo en la vida? ¿Para qué seguir adelante si lo único que amaba no era mío? Porque no era mía, porque no era mi mamá. Miren, cuando alguien te rompe el corazón, el mundo ya no tiene sentido. Y si el fútbol tenía sentido, ni ese día tuvo sentido. Porque ese día teníamos la semifinal de fútbol, y yo no quería ni ir a jugar. El fútbol había puesto a un lado. Quería que mi mamá sea mi mamá, y no lo era. Fui llorando al partido. Cuando el día no es tuyo, no es tuyo. No, el profe me miró, pero igual entré. Primer ataque del otro equipo, salí fuera del área, con los puños de adelante, rodilla adelante, amarilla, tiro libre. Va el tiro libre, pega al ángulo, vuelo, el balón toca en el poste de arriba, mi cabeza entra, gol. Peor todavía, o sea, así es, cuando no estudia, no estudia. O sea, ¿qué podemos hacer? Y por primera vez el profe me sacó, agarré la mochila, me dijeron, oye, tranquilo, el partido vamos a ganar. Pero ya no había sentido. Me fui por la calle principal. Tal vez yo entendí que mamita decía que suicidarse no era la solución. Si no hubiera creído en Dios, me hubiera suicidado. Pero lo que sí quería es que un carro me atropelle, me mate y se acabe la vida. Y me fui por la mitad de la carretera, esperando que alguien me atropelle y que al final se acabe el mundo. Yo no quería vivir, yo no quería seguir adelante. Solo los que hemos sufrido y los que nos han roto un corazón sabemos lo que es eso. No es tan fácil caminar así. Pero al final y al cabo, no pasó nada. Encontré una iglesia como siempre la encontraba abierta, entré. Me senté como siempre horas llorando, diciéndole a Dios. Y al final, ya cuando se cerró la iglesia, salí no feliz, pero tal vez con la esperanza de que puede haber algo mejor en la vida. Miren, a veces no entendemos muchas cosas porque a alguien le sucede así. Pero al final, cuando pasa la vida, te das cuenta del por qué. El por qué. La vida siguió. Tenía mis 3 sueños, que no podía hacer ninguno de los 3. No podía ser sacerdote, porque cuando mi padre me inscribió como hijo ilegítimo en la partida de nacimiento. Y eso hacía que no pueda entrar al seminario. Sí, era ese bastardito, ese hijo que nació de ahí. Y eso me hacía no entrar al seminario. Ser soldado no podía por mi enfermedad, y ser médico no por mi tartamudez. Y al final nunca entendí por qué tenía esos 3 sueños en mi vida. Ya a los 18 años en Ecuador, no sé, ¿alguien es ecuatoriano? Alce la mano. Solo yo. Allá, muy bien. Vea, en Ecuador, a los 18 antes era obligatorio el servicio militar. No sé si en México era igual en otros países. 1 año era obligatorio para los hombres
y si no ibas un año, te ponían lo que se llama remiso por 2 años y no podías hacer nada y tenías que esconderte. Mi mamá me había pedido y me salió ya la visa de residente para venirme a Estados Unidos. Pero tenía la oportunidad de jugar fútbol profesional. No sé si alguien le conoce a Alex Aguinaga. ¿Saben quién es el güero? ¿Quién es? A eso, estos sí saben de fútbol. Ya saben cuál es el buen equipo. No vamos a meternos, pero ya sabemos cuál es el buen equipo. Mire. Él jugó en los Rayos, mire. Él jugó en el Deportivo Quito. Él tenía 16 años, yo tengo 18. Yo tenía 18, soy 2 años mayor. Y justo el profe nos llevó a jugar fútbol profesional. Ya debutamos. Yo ya me venía. Él después de los 16 fue el primero que debutó a los 16. Y luego se vino a México. Fue el más pequeño que vino acá a los Estados Unidos, a México. Y luego entró a los Rayos. Y ahí se quedó toda la vida siendo uno de los mejores jugadores, el güero. Pero el profe siempre nos daba esa oportunidad. Pero si no entraba al servicio militar, tampoco podía seguir jugando fútbol profesional. Quería entrar al seminario y me dijeron que era muy bueno. Y yo dije, no hay que ser bueno para entrar al seminario. Me decían, pero tú eres muy frágil, todavía seguía siendo tartamudo, no podía hablar, tenía mis verrugas, me sentía un patito feo y me decían, ¿por qué no te vas a Estados Unidos primero a experimentar allá? Medicina tampoco no podía, porque si no entraba a la vida militar tampoco podía estudiar, así que decidí irme a Estados Unidos y olvidarme de mis 3 sueños, de aquellos que tenía, porque sabía que si no hacía en Ecuador, menos acá. Pero miren, mamita me llevó a todos los médicos, pero no se imaginan cuánto dinero gastamos en mi tartamudez y en mis verrugas. Me ponía cremas, me ponía aceite, yo mismo me cortaba, me salía sangre, me ponía ácido, me hacía de todo en la mano y crecía y crecía y crecía y cada vez las 2 manos. Cuando yo ya decidí venirme a Estados Unidos, le dije a Dios, oye, por lo menos, cúrame las manos. Por lo menos las manos, o sea, si soy tartamudo, pero por lo menos haz algo. Y también le dije, si voy, espero que pueda conocer el mundo y ser famoso. Y después de lograr todo eso, te seguiré. Espero que sea pronto. Pero antes de irme, quiero mis manos. Vean, mamita siempre me enseñó a leer la Biblia. Mamita acabó solo la primaria, pero sabía mucho, era muy sabia, mamita. Pero eso me ayudaba a que yo lea, aunque era tartamudo, pero sí, leía y leía y leía y leía y leía y me ayudaba mucho en mi vida a comprender. Ese día que estaba yo sentado, agarré Éxodo, si ustedes tienen la Biblia, Éxodo, capítulo 5, versículo 10. Éxodo capítulo 5, versículo 10, ¿qué dice? ¿Qué dice Éxodo capítulo 5, versículo 10? A ver, ¿quién quiere? A ver, véame. Habla el Señor. Los capataces. Éxodo Éxodo 5. 10. Ya. Los capataces, pues, junto con sus inspectores israelitas, apuraron al pueblo. Así dice Faraón: no les daré más pan. Palabra de Dios. Entonces no es 5. Éxodo 10, el 2. 10, 5. Al revés. 10, 5, a ver. No, este de las langostas. A ver. 5. A ver. 5. Entonces es Moisés.
Éxodo. ¿Dónde está que se cayó ahora? De Moisés. Las plagas de Egipto. 5. Es 4, entonces 4:10. 4:10, estaba con uno adelantado. 4:10, a ver. 4:10, ¿qué dice el 4:10? Hola, Señor. Moisés dijo a Yahvé: mira, Señor, que yo nunca he tenido facilidad para hablar, y no me ha ido mejor desde que hablas a tu servidor. Soy torpe de boca y de lengua. Palabra de Dios. Vean, Moisés era torpe de lengua. ¿Qué era Moisés? O sea, ¿qué era? Tartamudo, oiga. Moisés era tartamudo. Cuando yo leí eso me puse tan feliz de saber que Dios llama tartamudos, que puede cambiar. Después en 4:5, ahora sí, 4:5, comencé a ver y miren qué dice 4:5. Hola, Señor. Con eso le dijo Yahvé: podrás creer que se te ha aparecido el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Palabra de Dios. No, 4:5, sigue adelante. Otra vez Yahvé le dijo: mete la mano en tu pecho. Lo hizo y la sacó, cubierta de lepra, blanca como la nieve. Vuelve a meter tu mano en el pecho. Lo hizo, y al sacarla su mano estaba tan sana como el resto de su cuerpo. Palabra de Dios. Vean qué maravilloso. Mire, en la Biblia está todo. Para curarte, sanarte, está todo. Es increíble. Cuando yo vi que Dios podía curar las manos, dije, wow, Dios puede curar las manos. Mire cómo Moisés metió y sacó y estaba con lepra. Ahora, ¿cómo? Y seguí leyendo. Capítulo 10 nos viene la octava plaga. ¿Cuál es la octava plaga o la 10ª plaga? ¿Cuál es la 10ª plaga? Capítulo 10. ¿Cuáles son? Las langostas. Miren, las langostas fueron y destruyeron la ciudad. Y no sé qué me vino en mi cabeza y dije, langostas, pero las que yo como son muy grandes. Y me vino los chapulines, los saltamontes. Sí conocen los chapulines, ¿no? Pequeñitos, verdes. Me vino eso y dije, mira, esto me parece que son. Y me fui en busca de unos chapulines. Los chapulines usualmente, recuerden, antes asomaban nomás en el zacate, cuando llovía, siempre había, o no sé en México, pero en Ecuador, cuando llovía, había muchos saltamontes. Así que salí, agarré unos saltamontes, le puse en la mano, ¿y saben qué pasó? Nada. No pasó nada. O sea, yo pensando que pase algo milagroso, nada. Mire, yo había puesto de todo en mi vida, así que algo más que no funcione, no pasaba nada. Al final, yo trataba de todas las maneras de poder curarme. Fui a dormir como siempre, me levanté al otro día y ¿saben qué pasó? Las manos quedaron limpias, sanas. Así es. ¿Qué poder había? No sé. No sé si justo ese saltamontes fue un extraterrestre que fue y me comió. No sé si en la noche asomaron los extraterrestres. No sé si del multiuniverso trajeron al nuevo y le llevaron al tartamudo. Vea, yo no sé lo que pasó. Lo que sí le puedo certificar es que Dios me curó las manos. Eso sí puedo decirle. Dios me curó las manos. Cuando yo me doy cuenta de que Dios puede, imagínate, cuánto dinero invertimos. No sé si en verdad los saltamontes tienen poder para curar las manos, no sé.
pero a mí me funcionó. Dios te cura de diferentes maneras, de diferentes maneras. Lo único que tienes que hacer es mirar, sentir y cambiar, y nada más. Y eso es lo que yo vi dentro de mí. Así que por lo menos mis manos ya estaban curadas. Yo decidí ya irme a Estados Unidos. Yo comencé a tomar desde los 13 años, a fumar desde los 13 años. Comencé a usar droga porque de una u otra manera pensaba que esa era la manera de ser aceptado. Tal vez mi tartamudez, tal vez una excusa, tal vez de creer que así la gente me quería más. Pero no. Pero al final tú te quedas con algo. Vean, mamita me quería, daba la vida por mí. Pero eso sí, cuando venía borracho, me sacaba el látigo y me pegaba. Y me decía, ¿sabes por qué te pego? Porque te quiero. Porque te quiero ver un buen hombre, ¿no entiendes eso? Y me pegaba cada vez que venía borracho, ¿sí? Hice sufrir mucho a mamita, pero tal vez eso me ayudó a entender que mi vida tenía que cambiar. A veces creemos que por amar tenemos que hacer y dejar hacer lo que le dé la gana, no es así. En mi casa mamita me ponía reglas, y las reglas eran muy claras. Si quería fumar y si quería emborracharme, afuera de la casa. Dentro de la casa no había nada. Yo cuando ya decido irme a Estados Unidos y yo ya vengo acá, comencé a aprender inglés y me decían, ¿tú de dónde eras? ¿De dónde eres? Yo decía, claro, tartamudeando de Ecuador. ¿Y qué idioma hablas? Y era, tú no hablas español, debe ser de estos quichuas, de estos aucas de Ecuador que te vienen desnudos, tú no sabes. Ya, fue duro el entender y comprender y vivir en un mundo así. Yo al año y medio le dije a Dios, Dios, tú me dijiste que iba a conocer el mundo, hazme conocer el mundo, hazme conocer el mundo. Era un día viernes, el día sábado trabajaba en una pastelería, más o menos a las 4 entrábamos, salía a las 10. Por esa calle había pasado muchas veces. Pero miren, ese día, cuando pasé, como que alguien me paró. Y como que a veces en la película vi ahí una puerta, una que decía, "All you can be enjoying the army". Sé todo lo que quieras hacer, enrólate en el ejército. Y hubo como que alguien me empujó. Entré, el capitán, claro, en inglés me dijo, ¿todo tienes papeles? Le dije que sí, porque era residente. Me dijo, ¿acabaste el high school? Sí, porque había acabado el high school y había ya arreglado los papeles en Estados Unidos. Y me dicen, tienes que entrar, dar examen. Digo, ¿qué tipo? Escritos. Perfecto. Mire, yo nunca fui el mejor estudiante porque no podía hablar. En Ecuador había los exámenes orales. No sé si en México también había los exámenes orales. ¿Hay los exámenes orales o no? Y claro, yo le decía a la virgencita, que no me tome. Pero tenían que tomarme algún rato. O sea, Mejía pasa. Yo en Mejía pasaba, miraba todo y decía, no sé, 0, estudia. Yo estudiaba toda la noche. Al siguiente día, Mejía pasa. En Mejía pasaba y decía, no sé. Me decía, doble 0 por bruto, uno porque no sabes y otro porque me haces perder el tiempo. Y no es que en Mejía no sabía, que no podía hablar. Qué duro es querer decir algo y no poder expresar. Saber que tú sabes algo y tienes que quedarte callado. No fue tan fácil en mi vida. Cuando el capitán me dijo que tenía que dar el escrito, dije, bueno, vi los americanos que salieron y no pasaron. Dije, menos el patito feo va a pasar, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero bueno, me senté, di el examen, hasta me sobró unos cuantos segundos. Le entregué, me dijo, mira, con 70 es mínimo, 160 lo máximo. ¿Saben cuánto sacó ese tartamudito? 120. ¿Saben qué? No era tan bruto y tan tonto como parecía. Yo había estudiado y sabía mucho más. ¿Saben por qué? Porque mientras mis amigos solo con una leída sabían y dominaban, yo tenía que estudiar más y más y más, porque creía que no sabía.
Me levantaba a las 4 de la mañana, hacía los deberes, sabía todo de memoria y no me servía de nada. Pero cuando vi el examen, me di cuenta que sí sirvió. Porque, sin mentirles, ese examen parecía facilísimo para mí. Lo más simple. Pero ¿por qué un examen se hace fácil para uno? Cuando estudias, ¿sí o no? Y cuando no estudias, lo más fácil se te hace difícil. No es que yo era inteligente, había estudiado. O sea, si ven, sirvió lo que yo había estudiado. Vean, en algún momento de su vida les va a servir lo que ustedes hacen. Prepárense, estudien, lean. Porque aunque parece que no te sirve, yo veo que sí me sirvió. Así que di, me dijo que tenía que escoger la especialidad, no sabía ni qué era, dónde podía ingresar. Me mostró desde lo más fácil, uniformes, oficinas. Y al final había uno que tenía un rifle y se lanzaba a la tierra. Miren, yo soy portero y me gusta la tierra. A mí cuando me lanzan la bola, solo aquí agarro y me boto al piso, no. Sea cemento, sea tierra, sea donde sea. Y no me boto por sobrado, sino porque me ha encantado siempre volar. No sé por qué me ha encantado. Y cuando yo le vi a este militar que se lanzaba, me dije, eso quiero, eso me gusta. Me dijo, es infantería, es lo más difícil, tenemos que engañarle a los muchachos para que entren. Digo, pero me gusta. Me dijo, está bien, pero hay una sola ventaja. Y le dije, ¿cuál? Vas a conocer el mundo. Vean, días antes le había dicho que quería conocer el mundo. Cuando era pequeño tenía un sueño de ser soldado ecuatoriano. Nunca pensé que Dios me iba a hacer entrar al mejor ejército del mundo. ¿O no? ¿Sí ve? Cuando Dios te da, no te da poco. Te da lo mejor. Aunque no te imaginas, y ni sabes cómo Dios te da. ¿Sí ve lo maravilloso? ¿Cómo no puedo decir? ¿Y saben qué? Infantería era para mí. ¿Saben por qué era infantería para mí? Porque en infantería teníamos que caminar y estar todos en silencio y en silencio. Entonces, cuando alguien quería hacerme la comercio, le decía, shh. Yo tuve que decía, shh. Yo decía, shh. Cuando me decían, tenemos que vivir en una trinchera 2, 3 días, yo feliz, feliz. Cuando me decían, anda a esa esquina y limpia 2, 3 horas, yo feliz, feliz. Mientras que a los demás les picaba la boca por hablar, a mí no me picaba la boca. Yo era feliz. Mi debilidad se hizo fortaleza. ¿Sí se da cuenta? Cuando tú lo sabes usar y cuando te dejas llevar por el Espíritu Santo, te pone en los lugares donde debes estar. ¿Sí ve lo maravilloso? Pero no todo fue así. También sí, fui famoso. Estuve en Hawái 4 años, de ahí fuimos a los diferentes países, Tailandia, Corea, Filipinas, todos los Estados Unidos. Estuve en 2 conflictos, en el 86 en Filipinas, en Corazón Aquino, en el 89 en Panamá, con Antonio Noriega. Pero fuera de eso, sí, el mundo me estaba ganando. Mire, yo tomaba 6 días a la semana, excepto el domingo que no tomaba, porque me iba a misa. Y mis amigos me decían, más hipócrita que vos eres. O sea, más hipócrita no hay más. Porque los 6 días te vemos borracho. Y el domingo que no tomo porque voy a misa. Y era un domingo, cuando me dice, oye, pero es domingo, ¿y por qué estás tomando? Yo decía, porque es mi cumpleaños y junto con Dios estoy tomando. Sí, tal vez era manera de defenderme. Yo con María, con el rosario, siempre caminé conmigo. En los momentos más difíciles la agarraba y le decía, Virgencita, ayúdame a seguir caminando. A veces teníamos que caminar, yo pesaba 180 libras. Yo era solo huesos, hoy me ven con 260 libras. Pero yo pesaba solo 180. Mi rucksack era de 43 libras. Mi ento fue de tri, mi alma era de 13 libras. Y de ahí a veces hasta sacaba la fuerza para seguir agarrando la mochila de los demás y ayudarles. ¿De dónde me sacaba la fuerza? De ahí.
no del rosario, de María. Ahí donde encontraba esa fortaleza. Cuando ya teníamos rango, hicimos un concurso para ver quién tomaba más, ¿no? Llegamos 21 días a tomar todos los días, ahí se superé también los domingos. Y miren, yo cuando me iba al baño, agarraba el rosario y le decía, Virgencita, ayúdame a seguir tomando. Sé que te estoy pidiendo estupideces. Sé que no tendría que pedirte esto, pero ¿sabes qué? Necesito demostrarles a ellos que soy el mejor borracho y que nadie me va a tumbar. Así es. Y sí, me ayudaba. Me caía, me metía el dedo a la boca, vomitaba, seguía, hasta que nos llevaron a Alcohólicos Anónimos, si no, todavía seguiríamos. Pero miren, yo entendí y comprendí, y es maravilloso en la Biblia, que miren, el primer milagro, ¿por quién fue hecho? ¿Y qué tipo de milagro fue ese? ¿Fue un milagro importante? Seguro que fue importante. ¿Por qué fue importante? O sea, ¿sanó a la gente? ¿Recuperó a la gente o qué? No, el primer milagro es el milagro más bobo. Así es, lo más tonto. Por eso los esposos no se acercan donde Jesús. Por supuesto, porque ellos dicen, ¿cómo nos vamos a acercar a Jesús a pedirle el milagro del vino? O sea, estamos mal. La gente se acercaba ¿a qué? A que le cure de la lepra, de una enfermedad. Oiga, pero no del vino. Y por eso, ¿dónde se acerca? ¿A dónde se acerca? ¿A Jesús o a quién? A María. Vean interesante. Ellos se acercan a María para pedir un milagro tonto. Así es. Aunque como ustedes ya dijeron, para ellos era importante. ¿O no? Para ellos era importante. Para la familia era importante. Porque las fiestas duraban días, semanas, y se había acabado. Y necesitaban el vino porque era como el agua. Por eso lo hizo. Pero si nosotros vemos, no es que era algo que se iba a acabar el mundo o no. O sea, si hubiera ido la gente, no hubiera pasado nada al final. Se acercan a María porque María intercede en aquellos milagros que parecen tontos y bobos. Por eso yo te recomiendo a que si tienes alguno de esos milagros que quieras, acércate a María. Yo sí te digo, yo le pedí un montón de estupideces y María me ayudó. Así es. Yo le decía, eso sí, yo te voy a seguir, Virgencita. Voy a cambiar mi vida, aunque nadie cree que puedo cambiar, pero ayúdame en esto. Claro, ¿cuál es tu promesa? ¿Qué es lo que tú quieras? No solo es prometer. Y sí, cambié. Cuando ya acabé mi periodo de los 3 años, ya no firmé un contrato más. Fui a cumplir mi segundo sueño, que era estudiar medicina. Me fui al Ecuador para que la gente me quiera por lo que soy, no por lo que yo tenía o lo que me hice en Estados Unidos. Y cambié mi look por completo cuando llegué al Ecuador, porque mamita me dijo que vaya y que no traiga nadie y no lleve nada. Así que fui diferente, me dejé criar el cabello, me puse una cola ahí. Estamos hablando hace más de 40 años, imagínense. Me puse un aretito, mis pantalones rotos y llegué al Ecuador a la casa. Le pedí la bendición a mamita y mamita me ve y me dice, ¿qué es eso que tienes ahí? Yo digo, es un arete y es diamante. Y me cogió y me dio un chilazo y me dio ¡pum! Y me dijo, hombrecito te mandé a Estados Unidos y hombrecito quiero que vengas. Y le decía, pero soy hombrecito, y antes de terminar me dio otro chilazo al otro lado para igualarme la quijada de una vez, ¿no? Y me dijo, mira, en esta casa me respetas. A mí no me importa lo que hayas logrado, lo que tú seas. Si tú quieres vivir aquí,
tienes que respetar. Y si no quieres respetarme, coge tus cosas y ándate. Y si tienes dinero, haz lo que tú quieras. Pero aquí no vas a vivir así. Así de simple y así de sencillo. Parece duro, pero recuerden el hijo pródigo. Recuerden el hijo pródigo. El papá le quería mucho a su hijo. Y el hijo, ¿qué dijo? Dame la herencia para ser feliz. Dijo, está bien, pero aquí en la casa no. Aquí en la casa no, te me vas. ¿O no? Vea, no es fácil tomar esas decisiones, pero es la única manera de poder ayudar a que reconozcan que tienes que cambiar tu vida. A veces no creemos, miren el hijo pródigo y miren las decisiones que tienen que tomar sin miedo. Yo entendí eso, sí, cada vez que salía de la casa me ponía el arete y cuando entraba a la casa me sacaba el arete, sí. La verdad es así, para mí fue una parte importante en mi vida. Mire, yo un 31 de diciembre fumaba 2 cajetillas y media de tabaco, así, sin parar. Y un 31 de diciembre a las 12 de la noche, cogí el rosario y le dije, Virgencita, este es mi último tabaco, ayúdame a dejar. Y mis amigos me decían, pero así no se deja, se deja poco a poco. Y dije, no, este es mi último tabaco. ¿Y saben qué? Fue mi último tabaco. No me dio ni dolor de cabeza, ni náuseas, ni nada. Vean, aquí está el poder. Aquí está el poder. Como les digo, en esas peticiones bobas, tontas, hay intercede María. Porque sabemos que el que hace el milagro, ¿quién es? Jesús. Por medio de... Cuando usted le pida a María, le pida a Jesús. Y cuando le pida a Jesús, le pide a María. Esto es simple. Entonces estar juntos es saber, sí, esos milagros más difíciles, sí, a Jesús. Los demás, pídale, confíen que ella interceda. Y miren, dejé. El licor para mí fue lo más duro, fue lo último que me tocó dejar y casito me lleva. Porque estaba ya con comienzos de cirrosis, por borracho me caí, roto aquí tengo, roto acá. Mis 2 pómulos estaban negros de tantas caídas, comencé a tener lagunas mentales. Sí, caí muy bajo. Caí por completo. Tomaba. Como mamita nos fuimos al médico y el médico me dijo que me quede afuera y le dijo el doctor a mamita, vea, ya no le traiga más a su hijo que es tartamudo. No va a haber nunca más. Solo acéptele, que él acepte su tartamudez. Y mamita le dijo, vea doctor, Dios le va a hacer hablar. Y el doctor le dijo, vea señora linda, esto es biológico. Su hijo es tartamudo de nacimiento y pero nunca podrá hablar. Hemos tratado de todo. He estado en Estados Unidos, he estado con los mejores doctores. Ha estado en guerra, está más loco todavía. Peor, o sea, vea, señora linda, ya no haga nada más. Vean, y mamita salió muy enojada ese día. Me agarró la mano, me abrazó, estaba llorando. Fuimos a la iglesia como siempre, nos quedamos ahí, hubo la misa. Se acabó la misa y mamita me dijo, mijo, yo ya le pedí a Dios, pide tú, pero cree que se puede hacer el milagro. ¿Y saben qué? Ese día le dije a Dios, si tú quieres, hazme hablar, si no me quedaré tartamudo. Pero ¿cómo puedo yo seguirte? ¿Cómo puedo yo predicar tu palabra? Si tú quieres que te siga, hazme hablar. Nos fuimos a dormir, me levanté al otro día y ¿saben qué pasó? Pude hablar. Bien. Ese día, ese patito feo se convirtió en un cisne. Porque ese día me di cuenta que era guapo, inteligente y capaz. Que mi corazón tenía odio a mi papá por todo lo que me hizo. Pero ese día encontré que le daba gracias por el espermatozoide que me dio. Nada más. No había otra cosa más que valía. Ese espermatozoide. Cuando tú cambias, cuando tú perdonas, tú te sanas. Métete en tu cabeza. Perdona de corazón. Dios juzgará a cada uno. Perdona y ama.
y tu vida comienza a cambiar. Yo ya cuando seguía tomando, ese día, un día que estaba estudiando medicina, llegué 12 del mediodía a la casa, borracho, ni me acuerdo, crucé la calle principal, no sé cómo no me atropellaron, mi tía me vio, me llevó a la casa, me dejó ahí, a las 6 abrí los ojos, y le vi a mamita y a mi tía llorando, y le dije, ¿por qué lloran? Y mamita me dijo, mi hijo, ¿qué quieres de tu vida? Antes tomabas porque decías que eras tartamudo. Hoy hablas y sigues tomando. ¿Qué quieres de tu vida? Ese día comprendí que tenía que cambiar mi vida y desde ese día le dije a mamita que me ayude a dejar de tomar. Y sí, con la ayuda de ellos, me ayudaron y con la ayuda de Dios. ¿Por qué les he contado esta historia de mi vida? Para saber que nada es imposible. Años después entré al seminario, 7 años, y me ordené un 29 de junio del 98. 26 años han pasado. Me siento muy feliz, muy realizado. Por eso yo quiero que tú también hoy te dejes llevar. No somos santos. Pero el Señor vino ¿por quién? Por los pecadores. Si yo pude cambiar, tú también puedes cambiar. Yo te invito a que cierres tus ojitos, vamos a hacer esta canción. Y quiero que solo al oír esta canción tú te entres. Entra en esta canción, en lo que Dios te quiere decir, a más de mi testimonio. Qué compromiso, nada es difícil, todo lo puedes hacer. Cree que sí es posible, nada más. Confía y vas a ver que todo se va a hacer realidad. Escuchemos. Quiero un tipo relativamente que llegue a sentirme bueno de verdad. Hasta que un día tocando esta guitarra, nombramos un tipo blanco, peludo, y de tanto ser problemas, yo que no quería problemas, me metí en esta locura del sueño. Y fue allí donde comenzó la vida. Y la vida se decidió a vivir. Y viviendo se construyó esta historia que tú ya sabes de memoria, que tengo de ti. Me dio una